Arriba Guayas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro semanal en el que ponemos sobre la mesa los temas que nos interesan de punta a punta en esta gran provincia, conociéndola más, tratando los temas que le interesan y lo que hace falta, lo que se tiene y cómo se proyecta. Carlos Luis Morales, ¿qué tal? Arriba Guayas, un abrazo para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, desde el Empalme hasta Balao, aquí en la ciudad de Guayaquil también que nos escuchan. Un abrazo para todos. Tema cultura, importantísimo, nuestros ancestros. ¿Cómo nos sentimos? ¿Hay desesperanza? ¿Hay esperanza? Tenemos que renovar, tenemos que recordarle a nuestros jóvenes lo que es la cultura guayacense. ¿En qué estado, en qué situación estamos? Para eso vamos a conversar. ¿Con quién, Enrique? Claro que sí. Antes de presentar a la invitada, queremos agradecer a quienes hacen posible semana a semana este encuentro con ustedes, amigos. Radio CRE, Radio Extrema, Burbuja, Atalaya de Milagro, La Voz del Triunfo, Satelital FM, Sonido X, Calidad del Empalme, Radio Estrella, Centro, Sucre, Universal, Cristal, Onda Positiva, Caravana, Atalaya, América, Huancavilca y por supuesto, Cadena Matriz, Radio Élite 99.7 FM en Guayaquil. Carlos Luis, le damos la bienvenida a Olga Guerra. Ella es ex directora de Cultura y Turismo de la provincia, pero además ha tenido una carrera en las entidades culturales e históricas de Guayaquil y del Guayas. ¿Quién mejor que ella para poder tocar este tema? Yo discrepo tal vez un poquito contigo, o bueno, Carlos Luis, tú que recorres la provincia todas las semanas, te encuentras con otra lectura. Desde mi lectura, yo sí creo que hay un poquito de desconocimiento global de lo que es la identidad del guayacense. Y eso nos lo va a aclarar Olga. ¿Cómo está, Olga? Buenas. Hola, buenos días, buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos Luis, Enrique, de volverte a ver también. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Y bueno, sí, más que nada yo siempre hablo de, se requiere permanentemente el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos donde nosotros vivimos, habitamos. Y nuestra población, nuestra provincia es tan rica a nivel cultural como lo es todo el Ecuador. Y que nosotros tenemos acá, imagínense, cholos, montubios y tenemos también una comunidad shuar que está pues, en el lado de Naranjal. Entonces nosotros tenemos una información a nivel cultural muy rica que se ha venido trabajando, que se dio en su momento un primer paso. Y yo siempre lo hablo, lo digo, y para mí es un referente el hecho de despertar, sobre todo la conciencia, fue en aquel tiempo en el que la provincia dejó de pertenecer a lo que hoy es Santa Elena también, y que eso hizo que nosotros podamos ver desde adentro cuáles eran nuestras necesidades para poder compartir y para poder hacer de esta provincia lo que verdaderamente es. En ese sector tú identificas, porque quiero que nos expliques la diferencia del cholo con el montubio nuestro, que lo tenemos en nuestra provincia. El cholo salía de ahí donde está ahorita, que es ahora todo el sector costero. Provincia de Santa Elena. ¿Qué nos queda a nosotros a nivel de cholo? Bueno, nosotros tenemos a nuestros cholos guayacenses que están en el sector de playas, que tienen también asimismo como toda la costa del Ecuador, tiene una rica información y por ejemplo ahí se trabajó el tema de las balsas a vela, que son de nuestros pescadores artesanales. Están ahí, ya son casi monumentos, no son ya de la vida cotidiana, por ahí creo que 2 o 3 todavía las usan. Pero como se invirtió en un nuevo recurso en ese sector, que son las pangas estas y los motores para poder agilitar un poco la parte pesquera, entonces hizo que se quedara un poco de lado. Pero nosotros en aquel momento, al menos cuando estábamos en la Dirección de Cultura, lo que se hizo fue precisamente afianzar ese trabajo, porque eso trae un conocimiento ancestral que no está en ningún libro, cómo hacer una balsa, de qué manera tiene que construirse y de cuáles son los materiales que tiene que tener. Y eso fue uno de los primeros y principales rescates, porque sí era un tema que había que rescatarlo para que no se vaya y que pueda seguir viviendo en esa zona. Entonces eso se hizo en el año 2010, 2011 y luego pues se dio inicio a lo que en la actualidad ya consta y tiene la provincia, que es la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial Vivo, que es lo que hace muy rica a ese sector también en el ámbito cultural. En ese aspecto, Olga, ¿usted cree, esa también es mi lectura, corríjame usted de pronto si me equivoco, de pronto la provincia del Guayas, culturalmente nuestras raíces están un poco dispersas, a diferencia de lo que pasa en Manaví? En Manaví se agrupó todo, y aunque alguien sea de Manta, sea de Puerto Viejo, todos son manadas
impulsan la bandera de Manabí y tienen como que una identidad más articulada. Tal vez eso nos faltó a nosotros en la provincia del Guayas, el de Santa Lucía, el de Daule por allá, el de Durán. Tal vez no estamos articulados culturalmente como Guayas, uno solo. Es un tema de integración, definitivamente. Es un tema de integración y hay algo que sí se vivió en su momento y que fue bastante doloroso. Yo tengo que traerlo a colación porque fueron cosas que se dejaron de hacer en su momento y precisamente fue en esa separación que nosotros tuvimos. Con Santa Elena. Con Santa Elena, porque ahí hubo una situación muy delicada que nadie la manejó posteriormente y era precisamente esa situación traumática, que al menos así lo percibí yo, de la bandera de Guayaquil en aquel tiempo. Fue vilipendiada por las personas, quemada, y eso pisoteada, y no hubo en Guayaquil y en el resto de la provincia un pronunciamiento en el cual se genere todo un arraigambre de nuestro símbolo patrio. Entonces no hubo abanderamientos, no hubo realmente una entrega y un saber, al menos de lo que en aquel momento recuerdo. Entonces, ese tipo de situaciones sí genera esa situación de, bueno, y en qué estamos y dónde están nuestros valores cívicos, dónde están defender nuestro territorio, más allá del hecho de que cada población en su momento tiene la posibilidad de hacer pues lo que cree que es justo, lo que cree que es lógico, pero que asimismo sin dañar y sin afectar lo que también va dejando detrás, porque al final de cuentas es parte igual integral de todo un país. Normalmente toda separación es dolorosa, ¿no? Así a nosotros es. nos De dolió todo como tipo. guayaquileños. ¿Alguna Así reacción hubo, Olga, Enrique, amables oyentes, de cierto sector que tenían sus departamentos en el Cantón Salinas y dicen ya no voy a ir más? Hubo muchos departamentos que estaban en venta y en eso, te digo porque a mí me encanta playas, tú sabes, Olguita, amo ese cantón, nuestro único balneario que nos queda verdaderamente, y muchos dejaron Salinas y se fueron para el sector de playas, para el sector de Data, pero hasta ahí quedó esa reacción en general. Pero entiendo y convengo contigo, no hubo una reacción cívica en un rompimiento que fue muy duro para nosotros perder a Santa Elena. Fue a mí me duele haber perdido a Santa Elena. A todos, fue muy duro, fue muy duro. Y guayaquileños, ¿no? Fue muy duro, pero también fue el inicio de otras cosas, porque Fue una siempre, oportunidad para sí, a eso iba. Realmente a veces estos golpes muy duros que se dan en las poblaciones y entre los ecuatorianos, en este caso, realmente lo que hacen es repensar y mirar hacia otros espacios. Y eso yo creo que a nivel de la provincia y al menos de prefectura fue muy, muy importante tomar ese recurso para poder ahora sí más bien trabajar y potenciar lo que era nuestra provincia como tal. A todos los que nos tocó en ese recorrer y en esa etapa que precisamente fue 2008-2009, recorrer todos estos lugares que estaba, imagínate tú, si puedes ver ahora que hay de pronto alguna depresión en cuanto a el hecho de vivificar lo que es su cultura. Imagínate en aquel tiempo cómo era todo ese proceso, que fue bastante difícil. Sin embargo, hizo que la gente reaccionara y dijera, bueno, nosotros también somos Guayas, nosotros somos parte de esta provincia y ahora queremos que también nos conozcan un poco más, porque faltaba conocimiento realmente. Y bueno, efectivamente la gente se desplazó a otros sectores. De hecho, creo que eso hizo que Playas tuviera otras oportunidades en temas de bienes raíces. Sin embargo, la gente al final, porque nosotros somos muy sentimentales también y amamos todo nuestro territorio, más allá de que estemos políticamente divididos en el nivel de provincia. Nosotros amamos, nunca más. Así es, y amamos nuestros territorios, ¿no? Son cosas, Enrique, que no deberían darse nunca más, pelearnos entre ecuatorianos. Cuando Así tenía es. aquí la famosa CONALI, el Consejo Nacional de Límites, nosotros perdimos también un sector importantísimo, una represa como la Manga del Cura, la abastecedora de agua potable importantísima, un embalse tan rico para todo ese sector. Así nosotros lo terminamos perdiendo. A ver, ¿a qué autoridad le tocaría recobrar el tema de la cultura? O de pronto coordinar. Se me viene a la mente, Olguita, siempre corrígenos, por favor, porque para eso estaba, ¿no? Que el prefecto debería abanderar este tema, como prefecto del Guayas, y otro desde un sector del Estado, el gobernador, que es el representante del presidente. Tal vez Ministerio de Cultura, tal vez.
Yo creo que aquí en estos temas siempre debe de haber relaciones interconectadas. Todos somos responsables de todas las gestiones que podamos hacer, cumplir, porque la ley está llena de muchos artículos y formalidades, pero no hay cumplimiento de aquello. Y sobre todo el compromiso a nivel, primero desde la parte macro, pues los ministerios de cultura, correcto, que son los que dan pues las políticas para poder generar todos estos trabajos, y la interconectividad que exista entre cada uno de estas organizaciones. Sobre todo es muy muy necesario que en el caso de la provincia, pues Guayas vaya liderándolo con el prefecto, pues es quien tiene esa, sobre todo la parte del prefecto como autoridad dentro de este espacio, y que agrupa también a las juntas parroquiales, que son los lugares, los asentamientos o lugares más chiquitos que existen dentro de la provincia y que tienen una cultura muy rica y que son dueños en algunos de los casos, porque no hay solamente parroquias rurales, sino también comunas, claro que sí, son tan importantes y que asientan tanto este proceso. Sobre todo es importante que lo trabajen cada uno. Cada uno tiene una responsabilidad, pero por favor, es necesario el compromiso desde lo político hasta llegar a cada una de las comunidades para poder generar verdaderamente este trabajo. Por ejemplo, una cosa que sí es importante decir, por ejemplo, este tema del patrimonio que ya se han conseguido en dos actividades muy, muy ricas en cuanto a información cultural, que es el de las balsas a vela, y por otro lado el de la cultura y la identidad montubia a través de las cabalgatas, que eso ayudó mucho a generar un movimiento de gente que efectivamente en sus inicios empezó para el fortalecimiento de la cultura montubia, que no solamente es la cabalgata como tal, sino que detrás de ella trae la parte gastronómica, claro, trae la parte folclórica, la música y todo ese conjunto y conglomerado que existe detrás de todo esto. Pero si no hay, después de este trabajo, que es un trabajo de investigación, donde Patrimonio Cultural tiene que ingresar para no evaluar. Miren que este tema de las balsas a velas empezaron en el 2012 con la entrega de toda la documentación para que puedan verificar del por qué era importante conservarlo como patrimonio vivo. Luego de eso, recién en el 2015, ya una vez que se presupuestan todas las investigaciones y que se hace todo el trabajo, ya se hace una declaratoria. Pero si eso no se mantiene, si eso no se fortalece y no se sigue impulsando, puede incluso hasta quitarle esa condición de patrimonial. Pero es porque falta un poco de entendimiento de cuáles son los compromisos que se vayan generando y cuáles son las necesidades que a nivel de autoridades, tanto locales, primero la comunidad como tal, se supone que ellos aman esas balsas a vela. Ellos las quieren porque son parte de su identidad, de sus orígenes, de sus raíces. Pero aparte de eso está el municipio local, está la prefectura, están las demás instancias que tienen que velar también por este tema, ¿no? Aparte también, Olga y Carlos Luis, creo que también es importante, aparte de eso, también la memoria histórica de sucesos importantes que ha habido en la provincia del Guayas. Lugares importantes, por ejemplo, aquí en nuestra ayuda a memoria tenemos, por ejemplo, la conmemoración a la creación de la provincia libre de Guayaquil, la batalla de Cone, que queda por allá por el sector de Yaguachi, el tratado del Buje histórico, donde estaban las tropas de Bolívar. Por ejemplo, este tipo de historias, de hechos y de lugares no han sido promovidos como sitios de interés históricos, de cultura, para ser incluso visitados. La gente pasa a una ciudadela y pasa junto al Buje histórico y ni saben qué ocurrió ahí. Efectivamente, de hecho se generó en aquel momento, al menos en la Dirección de Cultura mientras estuve, se generó ahí la idea de crear hitos, ¿no? Y ponerlos a modo de monumentos. Se hizo el primero, efectivamente, en Cone. En Cone se pudo levantar, se hizo toda donde se libró una gran batalla, ¿no? Exactamente. Claro, pocos jóvenes tienen que saber ese detalle. Exactamente. Entonces ahí se creó todo un espacio cívico, ¿no? De recordación,
porque no es justamente en el sitio donde se había puesto inicialmente el monumento. Estaba, bueno, nosotros cuando fuimos estaba en el lado de un parque, pero lo que fuimos es a hacer el sitio exacto donde había ocurrido este hecho. Y luego de eso, pues efectivamente el bujo histórico ya lo conocí, fuimos a tratar de integrarlo a partir de un tema turístico más bien, ¿no? Porque lo que se estaba generando eran productos culturales, turísticos. Entonces ese era un espacio que también en aquel momento pues estaba, no lo he podido ir a visitar, lo digo honestamente, pero hasta aquel tiempo estaba en una construcción de los espacios en donde están los monumentos y todo esto, ¿no? Pero sí, efectivamente nadie ya no los conoce. Hay una cosa que es importante que no se puede desconocer. Primero que, como le comentaba en su momento a Carlos Luis, la gente no puede perder su memoria histórica, no puede perder su identidad, sus orígenes, de dónde viene, cuáles son sus raíces, y hay que estar permanentemente motivándolas a eso. Pero por otro lado, tampoco podemos desconocer que hay una línea entre lo del pasado y lo del futuro. El futuro está aquí a la vuelta de la esquina. Estamos hablando ya de robótica, de temas, tecnologías, innovación, ser más innovadores. Y eso nos va ganando partida. ¿Por qué? Porque si no se trabaja y no se sigue trabajando los temas culturales, los temas de fortalecimiento de la identidad cultural, esto nos va a comer mucho más rápido. ¿Y cómo equilibramos eso, Enrique Olguita, en un tema donde los chicos quieren a alguien que les cuente la historia y nuestros ancestros, nuestros abuelos de la tercera edad, cómo podemos equilibrar eso? O sea, para poder, alguien tiene que contar la historia de lo que pasó en la batalla de Cone y los chicos saber lo que sucedió en ese sector. Por ejemplo, hay algo muy, muy interesante. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil hizo a través de cómics precisamente leyendas históricas para exactamente. Yo estuve en aquel tiempo todavía en el municipio y se hicieron esos cómics que contaban, fueron como 7, 8, más hay. Pero fue una buena idea. Pero fue una buena idea, ¿por qué? Porque a los chicos les gustan los cómics. Entonces hay que entrar en función de cuáles son esas necesidades que tienen los jóvenes para alimentar su memoria también, ¿no? Y no desconocer cuál es, en qué momento, o sea, nosotros no podemos desconocer que esto ya es un tema de que viene una nueva era. Pero tampoco podemos dejar partir, llegar hacia esa nueva era sin fortalecernos y saber exactamente quiénes somos. Nosotros tenemos en este momento una situación bastante, podemos decirlo, crítica, y es el hecho de que hermanos de otros países también están adentrándose en nuestra ciudad, también están en nuestras provincias. Gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Argentina. Nosotros tenemos que ver que tenemos una nueva colonización también en nuestra tierra, ¿no? Vienen por situaciones ajenas a lo que corresponde para nuestro país, pero que tiene que ver con un tema de hermandad. Entonces, todo eso va sembrando nuevas semillas. Claro. Y son nuevas semillas que ya van dejando de lado quiénes somos, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Entonces, todas esas cosas... En el 2010, por ejemplo, para dar una cifra, Carlos Luis, en el 2010 el 2.2% de la población empleada en Ecuador tenía ocupaciones culturales, más o menos unas 134.834 personas. El 87% de estos individuos tenía ocupaciones en actividades culturales centrales. Y por cierto, ¿qué es cultura? Uno de los conceptos que tenemos aquí es el conjunto de modos de vida y de costumbres. Bueno, efectivamente, es ahora pues todo lo que nosotros estamos dando, siempre lo manejamos como eso es parte de nuestra cultura, incluso hasta lo de lo malo, que botan basura, que hacen cosas que nosotros somos así porque tenemos esta cultura, porque somos culturalmente... no hay un concepto para mí, o sea, yo difiero mucho de cuando alguien quiere poner un modelo de vida, porque esa es nuestra forma cultural de manejarnos. Claro. Yo difiero de eso porque realmente no tiene que ver con eso, sino más bien con un origen que tiene raíz en una identidad cultural que está asentada en un territorio y que le ha ido nutriendo de información que enriquece realmente el espíritu, la vida, etcétera. Entonces, este tema, por ejemplo,
ejemplo, cuando te comentaba de la antología de las leyendas que en su momento se trabajaron, y precisamente para evitar hacer que la parte de memoria histórica se vaya perdiendo, se generó en algún momento este libro, Leyendas Tradicionales de nuestro cantón, que fue un trabajo que, bueno, desde la viceprefectura se hizo en aquel momento, pero que reunía la información precisamente de los adultos mayores versus los jóvenes, que son los que necesitaban de alguna forma más o menos lo que estábamos tener, hablando. Exactamente, tener esta información a la mano para, primero, que no se pierda en el tiempo y que no precisamente sea solamente una información que en algunos de los libros ya están narradas, pero que estas eran vivas, directas, desde protagonistas o gente que venía trayendo esa información desde sus padres y generacionalmente, ¿no? Justo ahí quiero hacer un paréntesis con este libro que acabas de mostrarnos y que lo tenemos en nuestras manos y que Quique lo está revisando ahorita. Está interesantísimo ahí, solamente estoy a ver, el hecho de que de los recorridos que nosotros tenemos, encontramos, dicho por ellos mismos, que el campo está envejeciendo. Los chicos están yéndose a las grandes ciudades por temas de tecnología, innovación. ¿Tú crees que los chicos están abandonando sus hogares, aparte que se está desintegrando las familias, se están abandonando sus hogares sin irse con todos sus ancestros de por medio? Capaz que hasta cambian de costumbre cuando vienen a las grandes ciudades, porque un cantón se maneja de una manera diferente a lo que es una gran ciudad. ¿Crees que los chicos están abandonando sus hogares sin llevarse sus raíces o sin contarle a verse sus padres o sus abuelos lo que han vivido ellos, dónde han nacido y a lo que pertenecen? O sea, yo no creo que ellos se vayan que vayan sin traer consigo una información. Yo creo que lo que sí es necesario es que con el tiempo, si no se va alimentando, si no se sigue construyendo en función de lo que ya se conoce, puede haber una pérdida. Sin embargo, nosotros no podemos ser egoístas. La gente quiere vivir, experimentar nuevas cosas, pero que ojalá y esas nuevas experiencias y esas nuevas cosas que puedan tener en conocimiento las apliquen en relación a lo que también tienen desde su territorio. Eso sería también importante, un poco innovar desde lo que se está hablando ahora, ¿no? El tema tecnológico, el tema de innovación, innovar con con todos los conocimientos que se tienen desde cada una de las raíces de lo que hace y forma la identidad. Pero, por ejemplo, en el caso de playas, como te decía, se está perdiendo, hay las lanchas, hay los motores, pero hay una nueva oportunidad con ese recurso que existe en las balsas a velas, y es generar con ellos algo productivo adicionalmente. No se pierde la tradición, se construye a nivel productivo y hace que esto pues verdaderamente tenga un significado para quien está de pronto saliendo desde ese territorio hacia la ciudad. Y por ejemplo, ahí había una construcción a nivel turística que se experimentó satisfactoriamente. Hubo el tema de las balsas a vela, donde inicialmente, bueno, el artista Hernán Zúñiga hizo todo este trabajo maravilloso, colorido, porque hermoso, en cada una de las velas. Lo que se quería hacer fantástico. Era precisamente una exposición pictórica. Había una exposición pictórica en el mar, que y era después una se cosa lanzaban total. a la mar. Era espectacular. Buen viento, buena mar. Buena mar. Y luego de eso, lo que se hizo fue replantear el proyecto que ya se había trabajado, y la empresa privada colaboró con las balsas para construir nuevas embarcaciones. Entonces ellos hicieron después una práctica turística y productivamente les fue muy bien. Pero ¿qué es lo que se requiere en todo esto? Es una práctica constante hasta que esto se haga un hábito y comiencen a ver lo que productivamente les significa también este trabajo. Nosotros dentro de la educación nuestra tenemos dentro de la malla curricular cultura todavía ahí. Sí y no. O lo hemos perdido también. Cultura de manera general, pero cultura e identidad. Es cultura identitaria. Porque en la época nuestra había una materia que era cultura. En mi época ya no hubo cívica. Era cívica. Que le hemos perdido también. Que le hemos perdido también. Y ahí venía urbanidad también. Urbanidad también. Por ejemplo, Olga y Carlos Luis, los jóvenes, yo hablo por mi sobrino, que es el que yo monitoreo, no saben que la bandera de la provincia de Guayas es la misma bandera de Guayaquil.
Por ejemplo, nuestro escudo como provincia del Guayas, ese tipo de símbolos e íconos, por más que pueden ser insignificantes para algunos, no crean, también son parte de la identidad. Y repito, en cambio en Manaví, esa fortaleza sí se la supo aprovechar. Y por eso es que en cada anuncio, en cada propaganda, en cada campaña, siempre está la bandera de Manaví, aunque se esté en Manta, se esté en Puerto Viejo, se esté en Calceta, en donde sea, pero allá sí se articuló eso y aquí en Guayas no. ¿Cómo nos devolvemos ese orgullo guayasense? Mira tú que eso es precisamente lo que conversábamos y que efectivamente no se reconoció a la bandera como que la bandera que nos llevaba a todos, nos cubría a todos los guayasenses en aquel tiempo. Hizo que todos observaran, se pusieran molestos, pero no precisamente por ciertas acciones que se dieron en su forma y cómo se trataron. Pero en todo caso, yo sí creo que lo primero es el reconocerse a sí mismo como guayasenses. Y ese reconocimiento va específicamente, siempre nos une a todos, nuestra bandera, nuestro himno, nuestro escudo, y por allá, más allá de todo eso, la parte educativa es un eje fundamental para poder cimentar efectivamente ese tema, que yo incluso veo que los temas cívicos no se manejan a nivel ya muy pocos en escuelas y en los colegios. Este tema de que ya no juran la bandera en la escuela, todas esas cosas. No se iza la bandera los días lunes. No se iza la bandera los días lunes. Y todas esas cosas. En estos periodos del prefecto Jairala se creó un himno de la provincia. Y ese himno no se lo escucha en los colegios o en las escuelas, también. Lo rescató, pero no se lo escucha en los colegios y en las escuelas rurales. ¿Fue creado específicamente por la prefectura? No, eso fue por la prefectura, impulsó a través de el revisar letras de diferentes poemas. Esto es parte de un poema de Olmedo. Pero ¿por qué no hacemos que se lo escuche los lunes exacto, como nuestro himno nacional, nuestro himno a la provincia? Bueno, eso ya depende del Ministerio de Educación. Eso no solamente de eso. Yo creo que ahí sí es importante, primero, que hubo una campaña, Carlos Luis. Hubo una campaña en la cual se llevaba a todos los cantones la hojita que se les imprimió casi que para todos los estudiantes, con la letra del himno. La gente lo cantó. De hecho, también se los hacía cantar a los alcaldes cuando venían a las sesiones de la prefectura. Pero esto es una constancia. Esto es un constante. Esto es hacerlo hábito a partir de la constancia. Entonces, yo ya no puedo hablar más de lo que pasó después, porque yo ya pasé a otra situación. Pero era eso, o sea, el seguir impulsando, el seguir trabajando para que esto quede ya instaurado dentro de la memoria de todos los jóvenes. Ahora tú le preguntas a un joven respecto a temas culturales, y cada vez es menos la información que ellos tienen, no solamente porque no exista, sino que es el tema de la lectura, claro, que es un tema que está también con el que se batalla todo el tiempo, porque creo que vamos a volver a los jeroglíficos, porque las figuritas, ahora todo es emoticón y todo son cosas que abrevien la comunicación. Entonces nosotros tenemos que, sin perder la originalidad de las cosas, tenemos que también ir aplicando lo que tenemos para que no se pierda y poderlo tener con los jóvenes, ¿no? Totalmente claro, Olguita. El tema está muy interesante, Carlos Luis, y como yo siempre digo, esta pelota va a quedar en la cancha del nuevo Consejo Provincial, de la nueva prefectura, porque hay nichos en los que se puede trabajar. Y en como te digo, Carlos Luis, sí, hay problemas más urgentes y necesarios. Por ejemplo, que las carreteras, los caminos vecinales, todo lo que tú quieras, el dragado. Pero este tema puede amalgamar o poder articular todo lo que se necesita para que el guayasense se sienta orgulloso y trabaje más. Es una obligación, Enrique, está dentro de tus competencias, pero no puedes arrancar nada de eso si no arrancas con un desarrollo humano, Olguita. Ese desarrollo humano es fundamental. Y yo creo que tiene que ser a la par. Tiene que ser a la par. Se construye una carretera, se sigue. Desarrollo humano al costado. Se tiene que hacer un centro de salud, se tiene que seguir trabajando con la gente en función de su identidad, de su cultura, y impulsar a los nuevos artistas que nosotros tenemos por ahí también en la provincia.
hay artistas. Por ejemplo, la música. La música. El arte, el la arte, morfina, la la morfina es buena también, morfina, claro. claro. También Bueno, las también, obras, claro. las obras pueden recrear en el tema de Cone, pueden recrear una batalla. Mira cómo Permanentemente. empezaron los Podaba acá, o sea, de Claro. alguna manera se puede llegar allá a apoyar el arte. Yo hojeando el libro, hasta me imaginé productos audiovisuales con eso. Por supuesto. Hechos dramatizados, ahí está. Ahí está el que sabe de eso. Por supuesto que sí, de hecho para eso se creó, para que sean Me posteriormente lo imaginé. Pero ¿sabes Recordemos que me que yo alegra? trabajaba en un dramatizado así. Sabes que me alegra mucho lo que tú Con cierto dices. personaje. Me alegra mucho lo que tú dices porque este libro lo han visto hoy 2 personas y me ha llenado de mucho orgullo el saber que he sido parte de este trabajo y de que en el momento en que tú puedes hojear este libro te teletransportas. Claro. Lo hice en menos de un ojeado. Entonces, Así que eso es importante. creo y que eso es lo hace más rico la importante. información. Muchísimas gracias, Olga Guerra, exdirectora de Cultura y Turismo de la provincia. Agradecemos a quienes han hecho posible este enlace como cada semana. Radio CRE, Extrema, Burbuja, Atalaya de Milagro, La Voz del Triunfo, Satelital FM, Sonido X, Calidad del Empalme, Radio Estrellas, Centro, Sucre, Universal, Cristal, Onda Positiva, Caravana, Atalaya, América, Huancavilca y por supuesto Cadena Matriz, Radio Élite 99.7 FM Guayaquil. Carlos Luis, hasta aquí llegamos. Olguita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes. Arriba, Guayas.